Cuando tenemos un rango de celdas con datos a los que queremos resumir en una tabla dinámica, nos podemos dirigir a la pestaña Insertar y seleccionar Tabla dinámica. En este cuadro de diálogo tenemos el campo Tabla o Rango, donde debemos seleccionar la tabla o rango de datos que serán el origen de los datos de la tabla dinámica. Así que deberé seleccionar todos los datos que quiero que formen parte del origen de mi tabla dinámica. Ahora voy a colocar cancelar porque también observemos lo siguiente. Cuando la celda activa es una celda que se encuentra entre los datos que van a formar parte del origen, entonces al dirigirnos a la pestaña Insertar Tabla dinámica, observemos que de manera automática ya se ha colocado todo el rango de celdas que contienen los datos. Es importante mencionar que este rango de celdas debe estar organizado en filas y columnas, donde la primera fila serán luego los nombres de los campos de la tabla dinámica. También tenemos el otro caso en que nuestros datos no sean un rango de celdas, sino que sean una tabla. Voy a colocar cancelar y ahora supongamos que estos datos sean parte de una tabla. Para esto, en este momento, estos datos solamente son un rango de celdas, pero desde la pestaña Inicio les puedo dar formato como tabla. Voy a escoger cualquiera de estos formatos y acá damos clic en aceptar. Entonces supongamos que tenemos ahora nuestros datos pero organizados en una tabla. Cuando la celda activa es una celda de la tabla, se va a activar la pestaña Diseño de tabla. Entonces hay ocasiones en las que nosotros tenemos los datos ya organizados en una tabla y queremos que esta tabla sea el origen de datos de nuestra tabla dinámica. Entonces basta solo con dirigirnos a Diseño de tabla y seleccionar Resumir con tabla dinámica. Observemos que esta tabla tiene como nombre tabla 1. Vamos a colocar entonces Resumir con tabla dinámica y ahora observemos que en el campo tabla o rango ya se ha seleccionado automáticamente la tabla 1 y todos los datos de la tabla sin el encabezado porque Excel ya reconoce que la primera fila es el encabezado de la tabla. Entonces, el origen de datos de nuestra tabla dinámica pueden ser datos que se encuentren en una tabla o en un rango de celdas. Podemos utilizar cualquiera de las dos formas. Ahora, el siguiente paso es que seleccionemos dónde queremos que vaya la tabla dinámica. Si seleccionamos Nueva hoja de cálculo, entonces Excel nos va a crear, aparte de la hoja donde tenemos los datos, nos va a crear una nueva hoja donde va a colocar el informe de tabla dinámica. Y si colocamos una hoja de cálculo existente, tenemos que seleccionar la ubicación, es decir, la celda en donde va a colocar esa tabla dinámica. Supongamos que la tabla dinámica la queremos colocar en esta misma hoja de datos. Así que acá en ubicación podemos seleccionar una celda. Vamos a suponer que queremos esta celda que sería la celda J1. Entonces seleccionamos la celda y aquí observamos que en ubicación está la hoja de datos, la celda J1. Y ahora damos clic en aceptar. Entonces ahora vamos a observar que a partir de la celda J1 se ha creado un área. Esta área es donde se va a generar el informe de tabla dinámica. Mientras que alguna celda de esta área sea la celda activa, entonces estarán activas las pestañas Análisis de tabla dinámica y Diseño. Desde estas dos pestañas yo podré realizar la configuración de mi tabla dinámica. Pero si en algún momento la celda activa no es una celda de esta área, supongamos que colocamos como celda activa por aquí, observemos que a pesar de que tenemos aquí el área de la tabla dinámica, ya no podemos observar las pestañas Análisis y Diseño. Así que para poder ver esas dos pestañas, debo tener en cuenta que debe estar como celda activa una celda de esta área. Y además, por el lado derecho tenemos una ventana acoplada, que es la lista de campos y las 4 áreas desde donde vamos a poder ir colocando el resumen de nuestra tabla. Esta ventana acoplada podría ser que también esté cerrada y si está cerrada solo nos tenemos que dirigir a Análisis de la tabla dinámica y en la opción Mostrar seleccionar Lista de campos.
y vemos que se acopla nuevamente la ventana de lista de campos. Por aquí tenemos una opción desde donde podríamos cambiar la vista de estos campos como queremos verlos. Por ejemplo, si seleccionamos sección de campos y sección de áreas en paralelo, lo vamos a ver de esta forma. Y en cualquier momento lo podemos regresar a la vista que nos parezca más cómoda. Ahora supongamos que lo que queremos obtener es la suma de montos vendidos por vendedor. Entonces, vamos a colocar a vendedor ya sea en filas o en columnas. Así es como veríamos si estuviera en columnas. Y así lo veríamos si está en filas. Y ahora el monto vendido, que es el campo que tiene datos numéricos, lo vamos a colocar aquí en valores. Y por defecto vamos a ver que la tabla dinámica me ha colocado la función suma. Es decir, que ha sumado todos los montos de cada uno de los vendedores. Y si quisiera además ver la suma de los montos vendidos por vendedores y por año, entonces podría colocar año aquí debajo de vendedor y voy a ver en el resumen de la tabla dinámica que se encuentra el nombre del vendedor y el monto vendido por cada año. Pero por defecto se ha colocado la función suma. Si en algún momento lo que quisiéramos ver es el promedio, entonces nos dirigimos aquí. Vamos a configuración de campos de valor y en lugar de suma vamos a seleccionar promedio. También debemos tener en cuenta que podemos cambiar el formato de número. Por ejemplo, este monto vendido debería reflejarse en el formato moneda. Entonces, si seleccionamos formato de número, podremos cambiar a moneda. Por defecto nos aparecerá la moneda que utilicemos según la versión de Excel, en este caso es soles, pero podríamos cambiar por la moneda que necesitemos. Damos clic en aceptar y aquí nos aseguramos de que ahora está promedio de monto vendido y aceptar. Entonces ya tenemos un promedio de monto vendido por año por cada vendedor. Estos subtotales aparecen porque en la pestaña diseño, en subtotal, tenemos activa la opción de subtotal en la parte superior. Pero si ponemos no mostrar subtotales, vamos a ver que se quita. También aquí en la pestaña diseño podríamos seleccionar un estilo de tabla dinámica y lo cambiamos a un estilo que sea más acorde con lo que estamos trabajando. En la pestaña análisis de tabla dinámica tenemos también la opción de gráfico dinámico. Entonces, si seleccionamos esta opción de gráfico dinámico, nos aparece este cuadro de diálogo donde podemos seleccionar el tipo de gráfico. Supongamos que queremos un gráfico de barras. Y ahora selecciono aceptar y vamos a ver que se coloca por aquí un gráfico de barras. Y debemos modificar un poco el tamaño para que se pueda apreciar mejor esta información. Este gráfico ya viene con unos filtros de manera automática y viene también con un título, es decir, un estilo. Y esto lo podemos cambiar desde la pestaña Diseño. Fíjense que cuando está seleccionado el gráfico dinámico, aparecen las pestañas Diseño y Formato. Pero ahora estas pestañas Diseño y Formato son pestañas que me van a permitir realizar la edición al gráfico dinámico. Entonces en la pestaña Diseño tengo estilos de diseño y puedo seleccionar el estilo que mejor combine con el trabajo que estoy realizando. Pero también tenemos las áreas de los gráficos, es decir, que queremos que aparezca. En título, por ejemplo, podemos colocar ninguno y también está esta área que es la leyenda, ponemos ninguno y podemos colocar también, agregar en elementos, colocarle por ejemplo la etiqueta en el extremo externo y así podremos ver también los montos en el mismo gráfico. Si dejamos de seleccionar el gráfico y seleccionamos, por ejemplo, la tabla dinámica, volveremos a ver las pestañas Análisis de tabla dinámica y Diseño. En cambio, si mantenemos seleccionado el gráfico, vamos a ver las pestañas Diseño, Formato y Análisis de gráfico dinámico.
Entonces, dependiendo de la configuración que queremos realizar, podemos seleccionar un objeto u otro. Tenemos un área que se llama filtros también. En esta área, por ejemplo, si queremos filtrar por sucursal, entonces selecciono aquí sucursal y voy a tener aquí en la parte superior que me muestre solamente de la sucursal, por ejemplo, de Camaná, y voy a ver solamente los datos que coincidan con este filtro. Si quiero seleccionar varios elementos, entonces selecciono esta opción y puedo seleccionar varios elementos para poder ver el detalle de este filtro. Este filtro también se ha creado en el gráfico dinámico, así que desde aquí también podríamos seleccionar el filtro por el cual queremos ver los datos. Si queremos quitar el filtro, entonces nos dirigimos de nuevo a esta opción y seleccionamos aquí todas y damos clic en aceptar. Entonces nuevamente podremos ver toda la información sin incluir los filtros. Otra manera que tenemos para realizar filtros es insertar segmentación de datos. Vamos a insertar esta segmentación de datos y podemos seleccionar todas las opciones por las que quisiéramos filtrar. Por ejemplo, por departamento. Damos clic en aceptar y vamos a tener aquí una segmentación de datos que nos muestra justamente las opciones que se tiene en departamento, que para este ejercicio son Arequipa, Cusco y Lima. Entonces, cuando seleccionamos solamente una de ellas, vamos a ver que el filtro se da también para la tabla y para el gráfico. Además, cuando este elemento está seleccionado, podemos observar la pestaña segmentación. Desde aquí podemos seleccionar el estilo de segmentación, es decir, cómo queremos que se vea. Y si queremos, por ejemplo, más de una columna o el ancho, el alto de este elemento. Si queremos seleccionar más de un elemento, entonces vamos a seleccionar esta opción para poder seleccionar, por ejemplo, Arequipa y Lima. Y cuando queremos borrar el filtro, nos dirigimos a esta opción. Siempre que esta opción está activa, entonces vamos a poder seleccionar más de una opción y cuando la desactivamos, solamente vamos a poder seleccionar una opción. Ahora, este gráfico lo voy a acomodar acá un poco más abajo para colocar el elemento de la segmentación también por acá y poder tener toda la información visible en esta área. Y así es como quedaría entonces nuestra tabla dinámica con nuestro gráfico dinámico y segmentación.